Hola hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición poder estar aquí ante ustedes nuevamente. Hoy con el tema del lugar santo. El lugar santo contiene tres lugares o tres muebles. Y quisiera hablar de los tres, pero me llevaría mucho tiempo y a lo mejor algunas cosas no quedarían claras y quisiera tomarme el tiempo para hablar de cada uno en particular. Así que les invito a orar y que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de oír de ti y de estar viendo, Señor, con detenimiento estos puntos, Señor, tan importantes y tan especiales que nos prefiguran algo muy importante relacionado con nuestra vida cristiana y que habremos de verlo a continuación en el nombre de Jesús. Amén. En Romanos capítulo 15, en el versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El lugar santo, hermanos, es la antesala del lugar santísimo, es decir, un lugar adjunto al lugar santísimo. Bajo el mismo techo del lugar santísimo está este lugar del lugar santo. En el atrio, el metal, o sea, fuera del tabernáculo de reunión, fuera del lugar santísimo, en el atrio, el metal usado fue bronce. Es muy representativo de juicio. Y es porque allí estaba el altar del sacrificio y allí estaba también la fuente de bronce. Y vuelvo a recordar, el bronce significa juicio. En el santuario, dentro del santuario, ya bajo cubierta, se encuentran muebles hechos, o más bien forrados con oro, representativos de la divinidad. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Eso sin antes lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce para poder ministrar. Cada sábado le añadían unos panes, los panes de la proposición que estaban en la mesa de la proposición, en la mesa de los panes de la proposición. Y todos los días, mañana y tarde, quemaban incienso en el altar del incienso. Prendían y apagaban las lámparas y les daban mantenimiento. Según Levítico, la expresión "porque yo soy santo" se repite varias veces a través de este libro y parece ser la palabra clave en este libro. La separación en las esferas de lo santo y lo profano y la prohibición de mezclar una cosa con la otra es inviolable y nadie debe transgredir este principio establecido por Dios. Antes de su teofanía en el Sinaí, Dios dijo, según Éxodo 19:12, señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Israel debe ser un pueblo santo. Estaremos de acuerdo con eso, porque dijo Dios, haré de ti, cuando llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una nación santa. Muy bien, Levítico 10, versículo 10 dice que Dios está dando las instrucciones para poder discernir entre lo santo y lo profano. El contraste entre lo santo y lo profano radica en que la santidad está ligada a la pureza y lo profano a la impureza. El tabernáculo, sus objetos y sus personas deben ser santos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que personas, pecadores profanos, sean santos? Muy bien, en el tabernáculo Dios proveyó el medio para que lo humanamente imposible pudiera ser posible. En Éxodo capítulo 36, versículo 37 y 38, nos dice, e hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino, 3 colores, lino torcido, obra de recamador,
Sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Esta cortina era más ancha que la de la entrada al lugar santísimo. Y esto nos lleva a recordar las palabras de Jesús que se hallan en San Mateo capítulo 7, versículo 14, que dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El lugar santo contenía 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, segundo, el candelabro, y tercero, el altar del incienso. Así que vamos a hablar hoy de la mesa de los panes de la proposición. Entrando al lugar santo, a la derecha, estaba establecida esta mesa de los panes de la proposición, y fue hecha con madera de acacia y cubierta con oro laminado, con una cornisa de oro, con anillos en las cabezas de las patas para transportarla. Este es un mueble que no había de quedarse fijo, un mueble móvil, por eso es la palabra mueble, porque había que trasladarla cada vez que se movía todo. A veces me he puesto a pensar en la cantidad de gente que tenía que movilizarse para hacer estas cosas. Las personas que cargaban los muebles no debían verlos. El trabajo de los sacerdotes era un trabajo seguramente muy extenuante, porque ellos tenían que darse a la tarea de cubrir todo y de dejarlo listo para que los que habían de llevarlo solamente llegaran y cargaran, lo llevaran y lo pusieran donde ellos les indicaran otra vez, y volver a armar otra vez con el mismo mobiliario en el orden establecido por Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 29 nos dice: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Hablar de oro fino también sugiere una delicadeza que Dios tenía al hacer una exigencia de cosas primorosas, de cosas especiales. No el oro que circulaba en las monedas fraccionarias, pero hablar de un oro refinado. ¿Sí? Oro fino. Nosotros, bueno, yo difícilmente distingo entre el oro y el cobre y el bronce. Difícilmente puedo distinguir. Yo no sé mucho de esos metales. Pero se supone que las personas que trabajan en eso saben cómo se distingue el oro fino del oro común. Pues Dios está pidiendo algo fino, algo especial para Él. Recuerden, el oro nos habla de divinidad. Bueno, en Éxodo 25:30 nos dice esta porción de la Escritura: y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición, delante de mí, continuamente, este pan. Bueno, este pan también es llamado el pan de la presencia, porque los sacerdotes lo comían en presencia de Dios. Sobre la mesa se colocaban 12 panes sin levadura. Los sacerdotes en turno eran los que podían comer este pan el día de reposo. Y entonces en 1 de Crónicas capítulo 9 versículo 32 dice que algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. No era cosa sencilla, era un asunto muy especial. Cada persona que tomaba participación en esos días se tenían que retirar. Los que eran casados se tenían que retirar de la esposa. En esos días ellos tenían que ser personas que estaban conscientemente limpios para poder servir en la obra del Señor, para poderle ministrar al pueblo. Se necesita que la persona que lo hace vaya sin mancha. Esa es una razón por la cual tenían que pasar por el altar de bronce o por la fuente de bronce, para que cualquier cosa que reflejara su rostro, para que cualquier cosa que hubieran adquirido aún dentro del mismo servicio, cualquier cosa que de alguna manera manchara la perfección de sus vidas y vestuarios, su rostro y sus pies, sus manos,
Cualquier cosa tenía que ser limpiada, tenía que ser lavada con agua pura. Levíticos 24:7 nos dice, y pondrás también sobre cada hilera de panes, incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. En este caso, el pan primero era ofrecido a Dios. El incienso, recuerden que es un símbolo de nuestras oraciones. Es un símbolo también de comunión con Dios. La mesa, por otro lado, es un signo de comunión y de unidad entre familia y amigos. Todos los días, en todas las casas, debe haber una mesa. Miren, a veces en las casas de personas de condición humilde, no hay una mesa, hay una caja de reja. Tal vez un bote puesto al revés y sobre el fondo ponen su plato. Otros sentados en una silla toman su plato. Algunas veces en el convivio que nosotros tenemos como congregación, llegamos a comer de pie o sentados en una mesa y con el plato en la mano o el café y el pan en la otra mano. Esto se hace, pero dentro de la convivencia que hay entre nosotros, esa mesa o ese tiempo es un signo de comunión y de unidad entre familia de una misma fe o entre amigos. ¿Cuántas veces llegamos a invitar amigos para que vengan y se sienten con nosotros y puedan participar con nosotros del pan? Además de ese compañerismo que se debe realizar entre hermanos, el Señor dijo algo muy importante. San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hermanos, este es el proceso espiritual, el que nosotros debemos tener cuidado también. Al que a Dios le agrada, que nosotros aprendamos a convivir en paz y en armonía unos con otros. Amén. En el caso del aposento alto, dice que estaban todos unánimes, en un mismo ánimo, todos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21 dice, y este es el mandamiento que tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire que dentro de la convivencia es muy importante que nosotros lo hagamos considerando cuánto amamos a nuestros hermanos. Es muy bonito convivir juntos. Algunas veces en lo particular y cuanto más edad tengo, siento que se me dificulta, especialmente cuando he estado trabajando en la iglesia y que los hermanos están allí. Mi cuerpo resiente mucho el estar sentado mucho rato o el estar de pie. Mi cuerpo ya resiente mucho. Y me he retirado algunas veces de la reunión de convivio con dolor en mi corazón porque yo quiero estar conviviendo con mis hermanos en la fe. Mucho. Bueno, no obstante, hermanos, el gusto que da estar juntos conviviendo. Esto también incluye cuidar con quién convivimos nosotros. Hay un pasaje que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, y donde el apóstol Pablo les dice, yo les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. Y seguramente hubo quienes dijeron, no, pues entonces ya no vamos a acercarnos, ya no vamos a ir, vamos, un ejemplo, ya no voy a ir a la escuela porque allí hay fornicarios, ya no voy a ir a ese trabajo porque allí hay fornicarios, ya no voy a ir a tal o cual lugar o a caminar por tal calle porque ahí pasan los fornicarios. Y el apóstol Pablo hace una aclaración, le dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Eso nunca vamos a poder evitarlo. Vamos a pasar por donde ellos pasan, a estudiar donde ellos estudian, trabajar donde ellos trabajan y comprar donde ellos compran. No, entonces, no necesariamente con todos los fornicarios de este mundo, no necesariamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Es decir, si tú quieres evitar cualquier
roce, o pasar por donde ellos pasaron, o estudiar donde ellos estudiaron, dejar de comprar donde ellos compraron, sencillamente necesitarías no estar en este mundo, porque todo el mundo está contaminado en ese sentido. Más bien les escribí, y aquí viene la aclaración, y esto es muy importante. Más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón. Y entonces viene una recomendación que es muy fuerte, con el tal ni aun comáis. Oiga, hermano, y entre su familia, los que no son cristianos. Algunas veces me preguntan, ¿podemos ir al cumpleaños de fulano? Pero es que allí, en primer lugar, uno como cristiano debe tener bien claro cuál es su ambiente. Un ambiente que no te edifica, un ambiente donde se cantan o se ponen canciones del mundo, o se ponen canciones que le cantan a la chincha, a la pulga, al piojo, a la garrapata, al caballo, al hombre, al asesinato, cosas así, que no glorifican a Dios, lo que no te edifica, lo que no es de fe, sí dice la Biblia, es pecado. Entonces uno debe ser muy consciente de cuál es el ambiente en el que uno se mueve. No digo que no vayas allí. Yo no puedo decir que no vayas a un cumpleaños de tu familiar. Quizá tengas la oportunidad de hablarle de Cristo. Quizá tengas la oportunidad de lograr que alguien oiga de Dios. Una cosa sí, les digo, es cierto, muy cierta. Va a ser muy difícil que en una fiesta alguien oiga de Cristo. Es más fácil que te oiga cuando está en un problema, cuando está enfermo, cuando está en un lugar pacífico, donde no hay fiesta, donde no hay esa distracción. Es más fácil que te oigan. No digo que allí en la fiesta no les testifiques. En todo momento debemos hablar del Señor. Pero en ese ambiente, si ese ambiente te daña, bueno, no estás obligado a ir. Nadie te obliga a ir a una fiesta donde el ambiente no es cristiano. Así que tengamos muy en cuenta con quién convivimos. Eso es muy importante. Es bueno que convivamos y compartamos con los hermanos en la fe, y seguramente seremos alimentados también espiritualmente. ¿Oramos? Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de tomar en cuenta esto, que la mesa no es un simple lugar, un simple mueble, que es muy importante, y que en la relación espiritual es muy importante que nosotros, Señor, también convivamos con los hermanos, que también nosotros, Señor, participemos en la mesa del Señor para conmemorar y recordar lo que tú hiciste por nosotros. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das para llegar a ti, para estar en tus atrios y vivir sirviéndote y adorándote a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Para hablar, en este caso, sobre el candelabro. El Señor les bendiga ricamente. Amén.